del 2007 apareció la primera señal de que las cosas iban con un buen rumbo, pero como siempre sucede, hay cosas que corregir. La primera señal la dio la aparición de la inflación. La aparición de la inflación se dio producto de que la demanda crecía a una velocidad que la oferta no podía dar respuesta. Para eso había que reconocer el hecho, empezar a tratarlo y buscar cuáles eran las causas. Y en ese momento habría que haber pensado que había que dar fuertes incentivos a la inversión para que haya una posibilidad de mejor respuesta por el lado de la oferta y aliviar las tensiones inflacionarias. Yo creo que ahí el gobierno se equivocó, negó la existencia de la inflación, como algo que se niega no se trata. La inflación siguió, se quedó entre nosotros y trajo consecuencias en la economía y hoy las estamos viendo. Hoy la inversión sigue siendo insuficiente, la inflación es alta, la economía se está parando. Esto pone en riesgo el mantenimiento del empleo, no solo que limita la posibilidad de seguir creciendo, sino que en algunos casos cuando un puesto de trabajo se desocupa, no se ocupa, determinadas horas extras o determinadas trabajos adicionales que se venían haciendo no se hace. Y esto es consecuencia, insisto, de haber ido acumulando algunos errores o algunas inconsistencias que no se corrigieron. En el sector energético también se cometió al entender el error de no observar que un fenómeno de no inversión iba a traer consecuencias negativas. Las consecuencias negativas se vieron por el lado fiscal porque hubo que pagar cada vez más subsidios, se multiplicaron alrededor de por 40 veces los subsidios que se pagaban al inicio de esta gestión. Por otro lado, éramos exportadores de energía y pasamos a ser importadores, entonces esta falta de inversión trajo como consecuencia, por un lado, el debilitamiento de lo fiscal, por otro lado, el debilitamiento del sector externo y bueno, parte de esas consecuencias también las vemos hoy, cuando hay dificultades de lo fiscal para hacer algunas cosas. Por ejemplo, me consultaban aquí por qué no el aumento del mínimo de impuesto a ganancia para los trabajadores. Bueno, porque ahora hay restricciones fiscales que antes no había, o por qué hay este control desmesurado sobre el dólar. Bueno, porque empezaron a faltar. Estas cosas no vienen porque el mundo nos la tire, estas cosas son consecuencias de inconsistencias que se empezaron a acumular a lo largo del tiempo, que no se corrigieron y en algún momento las consecuencias llegan. La primera, por eso yo ponía el año 2007 como un punto de quiebre, fue la inflación y llegó ese año y lamentablemente llegó para quedarse. Las provincias argentinas, y en particular la de Buenos Aires, vienen sufriendo un deterioro del federalismo que lleva ya 2 décadas. Y la verdad, la década de los 90 y en la de los 2000, las provincias perdieron participación prácticamente en partes iguales, o sea que es un fenómeno más estructural, más de largo plazo, que está más allá de los gobiernos, lo nacional y el provincial. Cambiaron los gobiernos nacional y provincial y el fenómeno del deterioro del federalismo siguió. Este deterioro se disimula cuando hay mucha recaudación y cuando sobra recursos, y se deja de disimular y se ven las consecuencias cuando la estrechez fiscal empieza a hacerse sentir. Y bueno, esto es lo que ha sucedido, se empezó a hacer sentir la estrechez fiscal y, como siempre sucede, el primer lugar donde se observan las consecuencias negativas de esa estrechez es en la provincia de Buenos Aires. Andar el camino que fue llevando a las provincias a esta situación de desfinanciamiento. Yo planteo un ejemplo muy claro. Cuando se crearon las AFJP hace ya casi 20 años,
la nación perdía recaudación y quitó coparticipación a las provincias. Casi el 15% de la coparticipación que venía a las provincias fue a parar al sistema previsional. Cuando la nación hace poco tiempo recupera la recaudación porque vuelve a estatizar las AFJP, no le devuelve a las provincias lo que las provincias habían puesto cuando se había dado el proceso en un sentido contrario. Así que la forma es la ideal y de fondo sería cambiar la nueva coparticipación, pero sabemos que cambiar la ley de coparticipación es muy complejo, requiere el consenso de todas las provincias y por ahí es una trampa decir que la única manera de cambiarlo es cambiar la ley de coparticipación, porque por ahí esto no se puede hacer nunca, entonces nada se cambia. Habría que ir desandando el camino que llevó a que las provincias pierdan tanta participación sin que se cambiara la ley de coparticipación. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, que la provincia recupere parte de lo que se dieron cuando se crearon las AFJP, ahora que han vuelto al Estado Nacional, que el Estado Nacional le devuelve a las provincias lo que en aquel momento le quitó. Y como esto hay muchos otros ejemplos en los que las provincias fueron cediendo recursos y que hoy paulatinamente podrían irlo recuperando. La ley impositiva tiene la lógica de un gobierno que tiene dificultades, que tiene que salir a buscar financiamiento y que antes de hacerlo siempre dice todo lo que está a mi alcance lo voy a hacer. Había un revalúo pendiente y lo hace y ya no tiene posibilidades de evaluar si es el mejor o el peor momento. Sin duda los cambios siempre son de este tipo, impositivos. Una cosa es hacerlo en los momentos donde todo está floreciente y otra cosa es hacerlo por las consecuencias que tiene cuando el propio sector productivo hoy está con algunos problemas. Pero bueno, creo que está en la lógica de un gobierno que como tiene dificultades está dispuesto a pagar determinados costos para decir todo lo que está a mi alcance lo hago.